En este video hablaremos sobre la técnica de fisorción de nitrógeno. La adsorción es la adhesión de partículas a una superficie sólida, mientras que la desorción es el proceso inverso. La sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el material que se adhiere es el adsorbente o sustrato. La adsorción se diferencia de la absorción, que es la penetración de las moléculas en el interior del sólido, y generalmente es precedida por la adsorción. La técnica de fisorción de nitrógeno se utiliza para caracterizar materiales porosos y determinar su área superficial. A diferencia de la quimisorción, donde los enlaces son fuertes, en la fisorción los enlaces entre el adsorbato y el sustrato son débiles pero de largo alcance. El grado de cobertura de la superficie por fisorción se expresa como cobertura fraccional, que es la relación entre el número de sitios de adsorción ocupados y el número de sitios disponibles. Este es un analizador de superficie y porosidad, modelo TriStar 2 de la marca Micromeritix. Está ubicado en los laboratorios de catálisis del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. A continuación mostraremos el procedimiento para su uso. El primer paso en la preparación de la muestra es pesar una cantidad precisa, que debe ser de al menos 200 miligramos. La muestra se coloca en una celda de cuarzo. Primero se pesa la celda vacía y se anota su peso. Luego se agrega la muestra a la celda con ayuda de un embudo y se calcula la diferencia de peso para determinar la cantidad exacta de muestra añadida. El siguiente paso en la preparación de la muestra es la desgasificación. La celda de cuarzo con la muestra se coloca en un equipo desgasificador, en este caso el modelo VAC PREP 061 de la marca Micromeritix. Se ajustan las válvulas y se deja en vacío durante 5 horas. Este proceso ayuda a eliminar cualquier contaminante absorbido en la superficie del material, dejándola limpia y lista para el análisis. Una vez que la muestra ha sido desgasificada, se coloca en el equipo analizador. El análisis de fisorción se realiza a baja temperatura, utilizando nitrógeno líquido. Este método mantiene temperaturas criogénicas, lo cual promueve la adsorción al reducir la energía cinética de las moléculas de gas. En el proceso de fisorción de nitrógeno, hacemos que el nitrógeno gaseoso se adhiera a la superficie del material que estemos estudiando. Esto se hace a diferentes niveles de presión. Las moléculas de nitrógeno se van acumulando en los poros y en la superficie del material hasta que no pueden absorber más, es decir, hasta que alcanzan un equilibrio. La cantidad de nitrógeno que se adhiere nos permite calcular el área superficial del material. Cuanto más cantidad de nitrógeno se absorba, mayor es el área superficial. Para medir esto se introduce una cantidad controlada de gas nitrógeno y se observa cómo cambia la presión mientras el gas entra en contacto con el material. Este proceso se repite en intervalos específicos hasta que se llega a una presión máxima, conocida como presión de saturación, P0. Después se reduce la presión y se mide cómo el gas se desprende del material, lo que nos da una gráfica llamada isoterma de adsorción y desorción. Finalmente se retira el gas restante y se deja que el material vuelva a la temperatura ambiente. Esto asegura que el material esté en su estado original antes de cualquier otro análisis o uso. Este proceso se lleva a cabo en 4 etapas. En la etapa 1, cuando la presión es baja, los sitios aislados en la superficie de la muestra comienzan a absorber moléculas de gas. En la etapa 2, al aumentar la presión, la cobertura de las moléculas absorbidas incrementa hasta formar una monocapa, es decir, una capa de una molécula de espesor. En la etapa 3, con mayor presión, se inicia la cobertura multicapa, llenándose primero los poros más pequeños. Finalmente, en la etapa 4, la alta presión causa la cobertura completa de la muestra y el llenado de todos los poros. El análisis de los datos de adsorción de nitrógeno se realiza utilizando la ecuación de la isoterma de adsorción de Betz, llamada así por sus desarrolladores, Stefan Brunauer, Paul Emmet y Edward Teller. Esta ecuación relaciona la cantidad de nitrógeno absorbido a una determinada presión con el área superficial específica del material, área Betz. Esta es la ecuación de la isoterma Betz, donde V es el volumen de gas absorbido, V-mon es el volumen correspondiente a una monocapa completa, Z es el cociente de la presión relativa y la presión de vapor del sustrato líquido puro, y C es una constante específica del sistema. Los datos que generalmente se reportan utilizando esta técnica son el área superficial Betz, el volumen de poro y el diámetro de poro. Además, se hace un gráfico de isotermas y un gráfico de distribución de poro. El gráfico de isotermas se obtiene al graficar el volumen absorbido en el eje Y a distintas presiones relativas en el eje X. La IUPAC clasifica las isotermas de absorción en 6 tipos. El tipo 1 indica sólidos microporosos con llenado rápido de microporos a baja presión, dividido en tipo A, que son microporos estrechos, y tipo B,
que son microporos y mesoporos estrechos. El tipo 2 son adsorbentes no porosos o macroporosos. El tipo 3 representa sólidos no porosos o macroporosos con interacciones débiles entre adsorbente y adsorbato. El tipo 4 describe adsorbentes mesoporosos con adsorción inicial monocapa y multicapa, seguida de condensación en los poros. Se subdivide en tipo A, histéresis en poros anchos, y tipo B, isotermas reversibles en mesoporos pequeños. El tipo 5 muestra interacciones débiles similares al tipo 3, a bajas presiones y llenado de poros a altas presiones. Finalmente, el tipo 6 indica adsorción por capas sobre una superficie uniforme no porosa, con adsorción escalonada. Un ciclo de histéresis se refiere a la diferencia en la cantidad de gas absorbido y desorbido a la misma presión relativa, debido a la estructura de los poros y al proceso de adsorción-desorción. Existen 5 tipos de ciclos de histéresis. El tipo H1 se encuentra en materiales con mesoporos uniformes. El H2 se encuentra en estructuras de poros complejas con importantes efectos de red. Se divide en tipo A, que se observa en materiales donde la desorción se ve afectada por el bloqueo de poros, y el tipo B, que ocurre en materiales con una distribución de tamaño de poro más grande. El tipo H3 es típico de agregados no rígidos o redes macroporosas, mientras que el tipo H4 indica relleno de microporos. Finalmente, el H5 se asocia a estructuras que contienen mesoporos abiertos o parcialmente bloqueados. Los poros se clasifican en 3 categorías principales: microporos con un tamaño menor a 2 nanómetros, mesoporos con un tamaño de entre 2 y 50 nanómetros y macroporos con un tamaño mayor a 50 nanómetros. Cuando la distribución de poros es jerárquica, existen varios tamaños de poros definidos en el material. Por ejemplo, un material puede tener solamente poros de 2 nanómetros y de 10 nanómetros de diámetro. Con los datos obtenidos en el método BJH se puede obtener un gráfico de distribución de poro. Aquí tenemos un ejemplo de datos obtenidos en fisisorción de nitrógeno. Primero identificamos el área superficial BET, después el volumen de poro y el diámetro de poro. Para el gráfico de isoterma extraemos los datos de presión relativa y de volumen absorbido. Por otra parte, para el gráfico de distribución de poro, extraemos los datos de tamaño de poro y de volumen absorbido por gramo de material. Para la isoterma insertamos un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores, mientras que para el gráfico de distribución de poro se genera un gráfico de dispersión con líneas rectas y marcadores. El eje X se coloca en escala logarítmica. Así es como quedarían las gráficas. Se puede observar que en este caso tenemos una isoterma de tipo 4A con ciclo de histéresis H1, lo cual indica que el material es mesoporoso con poros cilíndricos uniformes. Esto se confirma con el gráfico de distribución de poro. En resumen, la fisisorción de nitrógeno es una técnica muy útil y versátil para analizar la superficie y la estructura porosa de los materiales. Nos permite obtener información sobre el área superficial, el volumen de los poros y su distribución, lo cual es muy importante para aplicaciones en nanocatálisis. Estas fueron las referencias utilizadas para el video.